Un saludo a todos los cracks del canal. Hoy el día estamos aquí con un video extensivo, o sea, una extensión al video de soporte y resistencia. Y aquí vamos a aclarar unos cuantos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre soporte y resistencia, o sea, soportes y resistencia, o sea, más de soporte y resistencia. Vamos a ponerlo más de soporte y resistencia, o sea, más de soportes y resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, primeramente, los soportes y resistencia vamos a tenerlo en cuenta como imanes. ¿Por qué imanes, Adrian? Bueno, vamos a ver que el precio viene subiendo y llega a una zona de resistencia y el precio va a retroceder o hacer una corrección para seguir el movimiento alcista o seguir el movimiento bajista. Entonces, vamos a ver la resistencia y los soportes como imanes. Cada vez que veamos el precio que se está acercando a una zona de soporte y de resistencia, tenemos que saber, tenemos que entender que el precio, cada vez que llegue a esa zona, va a tener una corrección. El precio va a ser atraído hacia esa zona y va a tener una corrección. O sea, una resistencia o techo, esto que está aquí también se le llama techo o resistencia, y a los soportes se le llama soportes o suelos. Ténganlo en cuenta. Seguimos. Ahora, una resistencia o techo es el punto más alto, o sea, al cual el precio puede llegar tras un movimiento alcista, o sea, que la fuerza de venta en ese punto supera la fuerza de compra, haciendo que el precio baje. Eso es en la resistencia. Entonces, lo que quiere decir que el precio en esa zona no puede seguir subiendo. Aquí la presión bajista es más fuerte que la presión alcista, por lo tanto el precio tiende a darse la vuelta. Hay bastante probabilidad de que el precio se dé la vuelta. Ahora, vamos a la parte del soporte. Por ejemplo, tenemos un soporte y el precio viene bajando, o sea, el precio viene bajando y cuando llega a esta zona de soporte o suelo tiende a tener una corrección. Ahora, un soporte o suelo es el punto más bajo, o sea, el cual el precio puede llegar tras un movimiento bajista. O sea, tenemos un movimiento bajista y es el punto donde el precio va a llegar. O sea, en ese punto la fuerza de compra supera la fuerza de venta. Por lo tanto, por eso es que casi siempre en ese punto hay una corrección, porque la fuerza de compra, o sea, de los compradores, los que van arriba, supera a los vendedores y el precio tiende a hacer una corrección o a darse una vuelta. Lo que quiere decir que el precio no puede seguir bajando. Por ejemplo, en esta zona, aquí entran los compradores, bien para seguir con el movimiento o bien para hacer una corrección. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, lo que les voy a explicar ahora a continuación. Bueno, primero que todo, cuando las resistencias son rotas se convierten automáticamente en soporte. O sea que si yo tengo una resistencia y el precio rompe, si el precio está por abajo se le llama resistencia, pero cuando el precio la rompe se le va a llamar soporte. ¿Por qué? Porque el precio puede retroceder a esta zona para seguir subiendo. O sea, primer punto, cuando las resistencias son rotas se convierten automáticamente en soporte. Segundo punto, una resistencia impide que el precio siga subiendo. O sea, una resistencia casi siempre impide que el precio siga subiendo. Cada vez que el precio llega a esta zona va a tener una pequeña corrección para después seguir con el movimiento alcista. Tercero, un soporte impide que el precio siga bajando, o sea, lo contrario a lo que están viendo aquí. Yo tengo un nivel de soporte o de suelo y el precio va, o sea, es una tendencia bajista. Cuando el precio llega a esta zona, casi siempre en esa zona el precio va a tener una pequeña corrección para seguir bajando o para seguir subiendo, para seguir el movimiento alcista.
Entonces, un contexto bastante explicativo sería que, por ejemplo, yo estoy, no sé, estoy en una consolidación grande, más o menos así, y el precio baja, sube, vuelve a subir, retestea aquí la zona, vuelve a testear la zona, vuelve a bajar, retestea la zona, vuelve a subir, vuelve a bajar. Por ejemplo, el precio vuelve a bajar aquí, retestea la zona y sigue bajando. Por ejemplo, esto es un nivel de soporte débil. ¿Por qué? Porque tiene un solo toque. Recuerden que les expliqué en los videos anteriores, cuando el precio toca 2 veces en una zona, se convierte en una zona fuerte. Automáticamente los soportes y la resistencia se trazan a partir de 2 toques. ¿Por qué? Porque cuando el precio tiene un solo toque, o sea, el precio viene así y el precio tocó esta zona y tocó esta zona. Por ejemplo, esto es una zona débil. ¿Por qué es una zona débil? Porque el precio rompió esa zona. Rompió esa zona y al romper la zona automáticamente se convierte en una zona débil. Sumándole a eso que tiene un solo toque en esa zona. Tiene exactamente un solo toque en esa zona. Espero que por ahí me entiendan. Entonces, una nota a tener en cuenta aquí, es que las tendencias saludables tienden a respetar los soportes y la resistencia. Eso no me voy a cansar de repetirlo. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo trazar soportes y resistencia? Vamos allá. Vamos a ver el punto de cómo. Entonces, miren para acá. En cuanto, o sea, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, este concepto, el movimiento, o sea, el movimiento de rechazo en zona de soporte y resistencia, o sea, lo que les explicaba ahorita, el movimiento de rechazo, o sea, que el precio sube y llega a esta zona y tiene un movimiento de rechazo ahí, o sea, en esa resistencia, o sea, baja o sube, él llega, tanto puede rechazar como puede continuar el movimiento, testear aquí para seguir subiendo. Aquí en esta parte lo que quiero enseñarles es cómo detectar cuando es una zona débil. O sea, esto es importante porque tienen que saber cómo detectar cuando es una zona débil y cuando es una zona fuerte. Por ejemplo, tenemos esa zona de resistencia. Bueno, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos esta tendencia, vamos a poner una tendencia alcista, vamos a poner una tendencia alcista, vamos a tener una tendencia alcista, tenemos una tendencia alcista, y ciertamente esto que está aquí es una zona débil, esto es una zona fuerte, esto es otra zona fuerte, esto es una zona débil y zona débil. Entonces, vamos a hacer un repaso. Esta zona, ¿cómo es? Es débil. ¿Por qué? Porque fue rota. Esa zona es débil porque ciertamente fue rota. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta zona es débil porque fue rota en este movimiento. Esta zona es fuerte porque tiene 2 toques. Esta zona es débil porque tiene además un solo toque, fue rota igual que la anterior. Esta zona es débil porque no ha tenido más toque. Esta zona que está aquí es débil. Esta zona también es débil porque tiene un solo toque. Esta zona es débil porque tiene un solo toque. Y la única zona fuerte que tenemos es esta. Entonces aquí podríamos trazar un canal también, hacer una línea de tendencia en esta zona o en esta zona. Aquí tendríamos 2 toques, o sea, primer toque, segundo toque, primer toque, o sea, primer toque y segundo toque. Y así es como ustedes pueden detectar cuando una zona es fuerte y cuando es una zona débil. Espero que me hayan entendido, espero que hayan aprendido algo. Esta es la extensión de la parte de soporte y resistencia. Y espero que les haya servido el contenido, espero que compartan la información y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego, traders.